No es tu mente la que ha llegado hasta aquí. Es tu alma. Y no lo ha hecho para encontrar algo nuevo, sino para recordar lo que decidió olvidar. La memoria del alma no es lineal ni lógica. No obedece al calendario, ni responde al lenguaje humano. Se activa con símbolos, se despierta con vibraciones y arde en silencio como una llama antigua que jamás se extinguió. Esa llama es la que hoy tiembla dentro de ti mientras lees estas líneas, porque sabe que ha llegado el momento de desenterrar lo sellado, de mirar lo que estuvo esperando siglos enteros ser visto. Este libro no es un tratado, ni un curso, ni una promesa. Es un espejo. Un espejo fabricado con fragmentos de textos que fueron ocultos, enseñanzas que fueron quemadas, palabras que nunca debieron perderse. Un espejo que no refleja tu rostro de ahora, sino las múltiples máscaras que has portado a través de tus vidas. Aquí no se te pedirá que creas, ni que sigas a nadie. Se te invitará, con la firmeza de un eco sagrado, a recordar. ¿Recordar qué? ¿Recordar quién? Este no es un camino para el ego que busca respuestas inmediatas. Es un sendero para el alma que ha sido tantas veces mujer como hombre, verdugo como víctima, esclavo como rey. Es un sendero para quien ha sentido que su tristeza no es de esta vida, que sus dolores no tienen causa aparente, que su extrañeza frente al mundo no es arrogancia, sino un residuo vibracional de mundos que ya no están. Porque no se trata solo de comprender el ciclo de la reencarnación como una teoría espiritual más, sino de comprender que lo estás viviendo ahora mismo, que cada repetición en tu vida tiene una raíz que no nació en tu infancia, sino en tu linaje álmico. Toda alma viene con una misión. No una tarea externa, no un propósito social, sino una geometría vibratoria que busca completarse. Esa misión es una forma de vibración que ha sido interrumpida, como una canción que fue cortada antes de terminar. Algunos vienen a aprender a soltar, otros a recordar su poder, otros a perdonar lo que no pueden nombrar. Pero todos venimos, a completar lo que fue dejado inconcluso en algún rincón del tiempo. Pero sucede algo. Al encarnar, el alma olvida. Esta amnesia no es castigo, sino una ley cósmica. Al nacer, el alma se sumerge en una neblina cerrada, como enseñaba Allan Kardec, que protege su frágil psique de la vastedad de sus memorias. Sin embargo, esa neblina tiene fisuras. Y es por esas grietas que sueñas con paisajes que nunca viste, que temes cosas que nunca viviste, que te duele una despedida que aún no ha ocurrido. Es por esas grietas que este libro puede entrar. No por tu mente, sino por tu campo vibracional. Elena Blavatsky decía que dentro de cada ser humano arde un germen divino, una chispa eterna que no se apaga aunque cambies de cuerpo 1000 veces. Esa chispa está contenida en tu cuerpo energético, en tu estructura sutil, en el templo invisible donde se graban todas tus decisiones, tus pactos, tus traiciones y tus votos. Allí reside la historia no contada de tu alma, aquella que la religión temió, que la ciencia negó y que solo los silenciosos maestros del desierto supieron custodiar. Este libro ha sido construido como un códice oculto. Cada capítulo es una puerta. Cada puerta lleva a una sala distinta del templo interno. Y cada sala contiene una verdad prohibida. Aquí no encontrarás explicaciones superficiales ni espiritualidad de consuelo. Aquí hallarás revelaciones que no podrán desleerse, que activarán códigos dormidos, que te obligarán a hacerte responsable de lo que elegiste olvidar. Porque la verdad es esta, tú no estás aquí por accidente. Y este encuentro tampoco lo es. Hay quienes creen que la vida es un recorrido de experiencias. Otros saben que es un examen vibracional. Hay almas que encarnan por deseo. Otras lo hacen por repetición. Pero hay un grupo pequeño, muy pequeño, de almas que llegan a una encarnación sabiendo que puede ser la última. No porque se hayan iluminado. No porque lo hayan logrado todo. Sino porque ya no necesitan aprender más desde la repetición, sino desde la integración. Este libro fue escrito para esas almas. Tal vez seas una de ellas. Aquí descubrirás cómo opera la memoria álmica. Verás cómo el alma forma contratos sin palabras, cómo repite por amor mal entendido,
como busca respuestas en lo externo cuando todo está contenido en su núcleo. Aprenderás a identificar los pactos invisibles que te atan, a liberar lo que no es tuyo, a sellar tu vibración con una decisión tan profunda que ni 1000 reencarnaciones más podrían deshacerla. Y si llegas al final, sabrás que no se trata de rechazar la vida, ni de huir de este mundo. Se trata de atravesarlo sin dejar huella. De vivirlo con tanta presencia, tanta claridad, tanta coherencia vibracional, que la vida misma entienda que ya no necesitas volver. Porque cuando el alma ya no busca, ya no retorna. Cuando el alma ya no teme, no se ancla. Cuando el alma ya lo ha visto todo, solo queda el recuerdo puro de lo que siempre fue. Y ese recuerdo es libertad. Respira. Abre el templo. La llama ya arde. Tú solo has venido a verla con tus propios ojos. ¿Estás listo para no volver más? No volverás. Instrucciones para romper el ciclo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La amnesia del espíritu. ¿Cómo y por qué olvidaste? Hay un misterio más profundo que la muerte, más silencioso que la oración y más determinante que el nombre que llevas: el olvido. No en olvido de un hecho, ni de un rostro, ni de una lengua, sino el olvido de ti. El olvido del alma. Cuando llegaste a este mundo, cubierto de sangre, envuelto en un blito y rodeado de manos humanas, ya habías olvidado todo. Tus promesas, tus votos cerrados, tus pactos ancestrales, tus errores y tu propósito. Y lo más inquietante, ese olvido no fue un accidente. Fue impuesto con precisión cósmica. Fue tejido en las leyes mismas del descenso del espíritu a la carne. Los gnósticos lo llamaban kenosis, la vaciedad del alma antes de entrar en la materia. En el Evangelio de la Verdad, texto hallado en Nara Mari, se nos revela: el olvido no fue puesto por el Padre, sino por quienes se alejaron de él. Pero el olvido no es eterno. Es vencido por el conocimiento. Esta es la clave secreta que el dogma temió: el alma olvida, pero no del todo. Olvida en el plano racional, pero no en el vibracional. Lo que fuiste está aún latiendo en las fibras sutiles de tu ser. Antes de nacer, existes como una mónada, una unidad vibracional contenida en el seno del todo. Eres presencia sin forma, conciencia sin nombre, voluntad sin historia. Pero cuando decides descender a los planos densos, ya sea por voluntad, por misión o por repetición kármica, debes atravesar las esferas. Estas esferas, descritas con precisión por los neoplatónicos, como Plotino y Porfirio, son tapas vibracionales que la conciencia cruza, dejando en cada una un atributo, como quien se despoja de su corona para poder caminar entre los mortales. Lo último que se entrega al cruzar la última esfera es la memoria. Pero esa entrega no es muerte. Es sello. No desaparece tu memoria. Solo se oculta bajo velos. Y como enseñaban los sabios veránticos, todo velo tiene una rendija. Los Upanishads, fuentes luminosas de la metafísica hindú, nos ofrecen una analogía prodigiosa. Dicen que el alma es como una gota de aceite derramada en un estanque de agua agitada. Pierde su forma, pero no su esencia. El viento del mundo distorsiona su reflejo, pero no puede tocar su núcleo. De este modo, la memoria de quien fuiste, de que prometiste, de a quien amaste y traicionaste, sigue palpitando. No en la mente superficial, sino en el corazón sutil. El Hridaya, como lo llamaban, es el corazón espiritual donde mora lo no dicho. Allí reside lo no olvidado. Y si eso es así, ¿por qué no nos recordamos todos con claridad? Porque recordar no es un acto voluntario. Es un estado de conciencia. El velo del olvido no es un castigo. Es una pedagogía del universo. La conciencia pura no puede operar en densidad sin protección.
Recordar todos tus crímenes, tus suicidios, tus traiciones pasadas, al nacer, destruiría la psiquis encarnada. Por eso, como enseñaba Orígenes en su De Principiis, el alma, al caer en el cuerpo, es envuelta por una nube del olvido, necesaria para permitirle reconstruirse desde la libertad y no desde la culpa. Pero hay fisuras en esa nube. Y esas fisuras se sienten. ¿Alguna vez te estremeciste al mirar a alguien por primera vez? ¿Has soñado con una ciudad que no existe y sentido nostalgia? ¿Sufres por cosas que tu infancia no puede explicar? Esas son grietas. Grietas por donde el alma intenta filtrarse de nuevo en la conciencia. Grietas que se manifiestan como intuiciones súbitas, atracciones sin lógica, fobias sin causa. Y lo más común de todo, repeticiones. Las almas no repiten por error. Repiten porque la vibración del patrón aún no ha sido comprendida. Y esa comprensión, en el mundo espiritual, no es mental, es vibracional. Imagina un lago cubierto de niebla. No puedes ver la orilla, pero si te detienes, si respiras, si no te mueves con desesperación, comienzas a ver sombras, siluetas, señales. Así es la memoria del alma. Solo en el silencio comienza a mostrarse. Por eso, Blavatsky enseñaba que el primer paso hacia el recuerdo no era la invocación, ni el estudio, ni el ritual. Era la contemplación absoluta del vacío interno. En su obra La voz del silencio, dictada según ella por los maestros del Himalaya, se lee: el alma escucha cuando la mente calla. Solo en el desierto del yo el alma puede recordar el sol te la creó. Este principio fue heredado de antiguas escuelas de sabiduría silenciosa, como los esenios y los terapeutas egipcios. Estos no hablaban. Ayunaban. Guardaban silencio durante semanas. No para purificarse, sino para vibrar. Para permitir que el alma, sin el ruido del cuerpo y del mundo, pudiera hablar. Y cuando hablaba, lo hacía en símbolos. No en frases. Tú también has recibido esos símbolos. Has tenido ese sueño que no puedes olvidar. Has sentido esa urgencia que no sabes de dónde viene. Has repetido patrones que te parecen castigo, pero son solo un idioma esperando ser decodificado. Lo que olvidaste no es una historia. Es una vibración. Y recordar no es leer archivos acásicos ajenos. Es alinear tu campo interno con esa vibración. Plotino decía que el alma no conoce por aprender, sino por recordar. La anamnesis, en la tradición platónica, no es un acto intelectual, sino un estremecimiento. Una vibración que, al tocar una frecuencia semejante en el plano físico, se despierta como un fuego dormido. Ese fuego es el que arde ahora. Y tu alma lo sabe. Por eso estás aquí. No para comenzar, sino para continuar. No eres un alma nueva. No eres una conciencia frágil. No estás perdido. Solo has estado envuelto en una pedagogía vibratoria que te ocultó tu origen, para que puedas recuperarlo con dignidad, no con imposición. Lo olvidaste porque era necesario. Lo recordarás porque es inevitable. Y cuando esa memoria despierte por completo, no será una información. Será una transformación. El alma que recuerda no discute, no teme, no mendiga. El alma que recuerda se alinea con la geometría cerrada de su origen y camina en silencio, como quien sabe que está concluyendo el último tramo de un viaje sin nombre. ¿Y tú, sientes ya el eco de ese recuerdo? Capítulo 2. El mapa silenciado, lo que el alma sabía antes de encarnar. Hubo un momento antes del tiempo, un instante sin calendario, en que tú, alma antigua, supiste exactamente lo que ibas a atravesar. No fue revelación, fue elección. Lo que hoy te duele, lo que te enreda, lo que te deshacía, no es castigo ni accidente. Es parte de un diseño preexistente. Un mapa vibracional que trazaste desde el centro mismo de tu conciencia espiritual antes de descender a este plano. Y sin embargo, ese mapa está oculto. Silenciado. Sellado.
no por manos externas, sino por el espesor de los siglos, por la densidad de la carne, por los velos impuestos por un mundo que teme al alma que recuerda. Porque recordar ese mapa es volverse ingobernable. Quien conoce su origen ya no obedece al ruido externo, sino al orden silencioso que pulsa desde dentro. Los cátaros, aquellos herejes de la luz perseguidos por el dogma, hablaban de un libro sellado que cada alma cargaba consigo. No estaba escrito en pergamino, ni hecho de tinta o palabras. Era un registro vibracional incrustado en el cuerpo sutil, codificado en símbolos puros, inaccesible a la mente no purificada. Según los perfectos, la casta iniciática del catarismo, este libro solo podía abrirse cuando el alma alcanzaba cierto nivel de coherencia interna. Entonces, los recuerdos no llegaban como imágenes, sino como certeza. Esa certeza es la que el mundo ha llamado intuición, pero que en verdad es un fragmento del mapa original manifestándose entre la niebla del olvido. Antes de venir, sabías a quién ibas a encontrar, qué herida ibas a reabrir, qué patrón ibas a cortar. Sabías incluso que nudos ancestrales de tu linaje vibratorio serían puestos frente a ti como pruebas no para castigarte, sino para elevarte. La mayoría de las almas no descienden solas. Lo hacen en grupo. Mónadas de conciencia interconectadas que, vida tras vida, giran como danzantes alrededor de una llama común, la redención mutua. A esto los teósofos como Charles Ladbeater y Annie Besant lo llamaron karma de grupo, y lo entendían no como deuda, sino como arquitectura de memoria compartida. Tú y tu madre. Tú y ese amor imposible. Tú y el enemigo silencioso que siempre aparece bajo otro rostro. Todos formaron parte de un acuerdo mayor, catalizar en ti la memoria del alma. El Rig Veda, en su cántico más antiguo, lo anuncia con claridad ancestral. El alma elige su sendero como el río escoge su cauce, pero olvida, y en el olvido aprende a recordar. Esta paradoja sagrada, elegir y luego olvidar lo elegido, no es crueldad, sino entrenamiento divino. Si recordaras al nacer que la traición que sufrirás fue acordada, no podrías sentirla. Si supieras que esa muerte que tanto temes fue una puerta decidida por ti mismo, no podrías aprender a rendirte ante lo inevitable. El alma, para integrarse, debe sumergirse. Y para sumergirse, debe olvidar. Pero no todo está perdido. Algunos fragmentos del mapa permanecen vivos. Los sueños que se repiten, los números que te persiguen, los lugares donde sientes una paz inexplicable, son las migas de pan que tú mismo dejaste en el sendero. Claves codificadas para no perderte por completo. Blavatsky afirmaba que cada alma deja sellos de reencuentro antes de encarnar, personas, símbolos, melodías, frases que actuarán como interruptores para activar la memoria dormida. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. Lo que el alma recuerda, no puede volver a olvidar. En la tradición sufí, existe un concepto llamado el pacto primordial. Según esta enseñanza, antes de la encarnación, el alma firma un compromiso con el amado, con el uno. Este pacto no es una promesa externa, sino una inscripción en el corazón sutil. Rumi lo expresó así: antes de nacer, escuchaste una melodía. Esa melodía aún vive en ti. Todo lo que buscas es recordar cómo bailabas cuando la oías. Y esta danza, esta coreografía espiritual, es el mapa que perdiste. Pero, ¿cómo se traza ese mapa? No se hace con palabras ni intenciones. Se hace con vibración. El alma, desde los planos superiores, observa sus desequilibrios, sus repeticiones, sus vacíos. Y desde esa visión amplia, elige una geometría de experiencia: será mujer o será hombre, nacerá en pobreza o en abundancia, será amado o será ignorado. No como castigo, sino como escenario para resolver el eco pendiente. Esta elección se hace desde el alma superior, no desde el yo encarnado. Por eso a veces sientes que nada tiene sentido, que estás atrapado en una historia que no escribiste. Pero lo hiciste. No con palabras, sino con resonancia. Y el cuerpo que habitas, los traumas que portas, los vínculos que repites,
Son las notas exactas de la partitura que tú mismo compusiste antes de cruzar el velo. El neoplatonismo tardío enseñaba que el alma, al descender, era escoltada por una figura luminosa, el daimon. No un demonio como más tarde tergiversaría la teología, sino un guía interno que guarda el mapa original. Sócrates hablaba de él con reverencia. Decía que su daimonion le advertía cuando se desviaba del camino trazado. Este guía no habla con palabras. Habla con incomodidad, con intuiciones que no puedes explicar, con señales que solo tú sabes leer. Porque son tuyas. Porque tú las dejaste antes de llegar. Pero hay algo más. A medida que la civilización humana fue sumergiéndose en la materia, el ruido externo comenzó a ahogar la voz del mapa interno. Religiones, ideologías, traumas transgeneracionales, sistemas de creencias, todo fue construyendo una capa sobre ese libro sellado que portabas. El mapa, entonces, no solo se volvió silencioso. Se volvió prohibido. Los cátaros sabían que quien abría ese libro ya no podía vivir en el mundo como antes. Ya no podía obedecer, ni consumir, ni odiar, ni temer con la misma eficacia. Por eso fueron perseguidos. Porque una humanidad que recuerda es una humanidad ingobernable. Y esa es la razón más profunda por la que tu mapa fue silenciado. Pero hay una buena noticia. Nada que fue sellado desde el alma puede ser destruido. Solo ocultado. Y ahora está volviendo. Si sientes que tu vida está cambiando sin razón. Si sientes que te atraen temas que antes ignorabas. Si sientes que no puedes dormir del todo porque algo en ti no está tranquilo. Estás cerca del mapa. No lo busques en palabras. Búscalo en resonancias. Una canción que te estremece. Un encuentro que parece destino. Una voz interna que no cede. Todo eso eres tú, intentando recordarte. Porque antes de bajar, tú sabías. Y ahora ha llegado el momento de volver a mirar el camino que tú mismo dibujaste, no con lápiz, sino con luz. Y quien mira ese mapa, aunque sea un segundo, jamás vuelve a vivir igual. Capítulo 3. El dolor como idioma del recuerdo. No todo lo que duele busca ser curado. Hay dolores que no vinieron a irse, sino a hablar. Hay llagas del alma que no se cierran porque su cierre sería olvido. Y hay memorias que duelen no porque sean castigo, sino porque son recuerdo. Este es uno de los secretos más profundos y más silenciados de la existencia humana. El dolor no es enemigo del alma, sino su lengua más antigua. Aquello que hoy llamas sufrimiento, esa ansiedad sin causa, ese miedo inexplicable, esa repetición que desgasta, no es el error de la vida, ni una falla de tu alma, sino la consecuencia precisa de una desalineación vibracional. Has dejado el cauce que tú mismo diseñaste antes de nacer. Y el dolor, entonces, actúa como un código, como una señal, como un idioma olvidado que intenta devolverte a ti. Los Upanishads, joyas místicas de la sabiduría védica, expresan sin ambigüedades, donde hay dolor, hay olvido del ser. No dicen que el dolor sea una maldición, ni una prueba. Lo sitúan como un marcador de distancia entre el alma y su centro. Es decir, el sufrimiento es directamente proporcional al grado de desconexión con tu geometría espiritual original. El alma, cuando vive según su diseño, no sufre, vibra. El alma, cuando se tuerce, se aleja, se distrae, sufre. No se trata de moral. Se trata de alineación. El dolor es el timbre de un contrato olvidado. Una promesa hecha desde planos superiores que aún no has cumplido. Y como el alma no olvida, llama. Y si no la escuchas en los sueños, llama en los vínculos. Y si no la escuchas en los vínculos, llama en el cuerpo. Y si no la escuchas en el cuerpo, entonces grita en forma de enfermedad, de fractura, de pérdida. Porque no está intentando castigarte. Está intentando devolverte. Los antiguos egipcios comprendían esto con una claridad que nuestra cultura ha olvidado. En el libro de los muertos, o libro de la salida al día, se describe cómo el alma,
al morir, es pesada frente a la pluma de Maat. Pero lo que se pesa no son sus pecados, sino su densidad emocional no resuelta. El alma que carga dolor no comprendido se vuelve pesada, y por lo tanto, se le impide el ascenso. Esto no como juicio divino, sino como ley vibracional, lo que no ha sido entendido en vida, busca repetirse. Ese es el verdadero karma. No una condena psíquica, sino un eco que reverbera hasta ser escuchado. Y el eco más persistente es el del sufrimiento no mirado. El sufismo, esa corriente mística del Islam que tantas veces fue perseguida por el dogma, también ofreció su propia visión del dolor. Rumi, en uno de sus poemas más velados, escribe: «La herida es el lugar por donde entra la luz». Y en esa afirmación se condensa toda una metafísica de la memoria espiritual. El dolor es la grieta por donde tu alma se comunica contigo. No viene a destruirte. Viene a abrirte. Pero el mundo moderno ha construido un culto en torno a la evasión del dolor. Te ha enseñado que debes anestesiarlo, distraerlo, negarlo, racionalizarlo. Te ha ofrecido doctrinas de pensamiento positivo, técnicas de afirmación compulsiva, fórmulas para elevar tu vibración sin comprender que la verdadera elevación no viene de evitar lo bajo, sino de habitarlo con conciencia. Lo que niegas en ti no desaparece. Se esconde. Se transforma en máscara. Y esas máscaras, tarde o temprano, se pudren por dentro. Porque el alma no puede ser burlada. Blavatsky lo advirtió con crudeza en la doctrina secreta: el dolor es la memoria encarnada de un acuerdo roto. Su persistencia es proporcional a tu resistencia a mirarlo con los ojos del alma. Esta frase, ignorada por muchos de sus seguidores, fue dictada, según ella, por los maestros ocultos. Y encierra una verdad radical: el sufrimiento no es el enemigo. El enemigo es tu relación con él. Cuando una emoción duele, no está buscando ser eliminada, sino comprendida. No puedes liberar lo que no has honrado. No puedes cerrar un ciclo que no has reconocido. Por eso, el dolor solo se disuelve cuando se le da voz, forma, espacio. Y para eso, es necesario un acto revolucionario: quedarte en silencio, sin pedir alivio, sin buscar salida, solo con una pregunta ardiente: ¿qué está intentando decirme esta herida? Porque esa herida sabe. Sabe qué promesa no cumpliste. Sabe qué palabra negaste. Sabe qué parte de ti abandonaste por complacer, por pertenecer, por encajar. Y en ese saber, en ese código silencioso, reside el camino de regreso. Pero debes entender, no toda herida es actual. Muchas veces el dolor que sientes hoy no empezó en esta vida. Empezó en otro cuerpo, en otra lengua, en otra época. Pero como no fue sanado, como no fue escuchado, cruzó la frontera entre vidas como una vibración no resuelta. Y al encontrar un cuerpo disponible, se instaló. Los místicos del desierto, tanto cristianos como sufíes, enseñaban que el alma lleva cicatrices invisibles. Marcas que no están en la carne, pero que se manifiestan en forma de impulsos inexplicables, de atracciones fatales, de patrones emocionales que no se rompen. No porque sean parte de tu personalidad, sino porque son ecos del alma. Y esos ecos, cuando no se honran, se intensifican. No para destruirte, sino para que los veas. Porque el dolor nunca miente. Puede confundir, puede velar, pero jamás miente. El sufrimiento es la pedagogía sagrada del alma. Y tú estás aquí para convertirlo en símbolo, no en sentencia. Escúchalo. Siéntelo. Traduce su idioma. Y una vez que lo comprendas, descubrirás algo que transforma por completo la manera de vivir. El dolor no venía a hacerte daño. Venía a devolverte a ti. Ese es su único propósito. Y esa es tu mayor oportunidad. Porque el alma que aprende a leer su dolor, ya no necesita repetirlo. Y cuando eso ocurre, cuando el dolor ya no es prisión, sino maestro, se produce el verdadero milagro: el recuerdo regresa. El alma, al comprender por qué sufrió, recuerda por qué vino. Y entonces, empieza a sanar, no porque desaparece el dolor,
sino porque ha comprendido su mensaje. Y lo que es comprendido, deja de repetirse. Así opera la alquimia del alma. Y así comienza el verdadero regreso. Capítulo 4. El espejismo del despertar, la trampa del ego espiritual. Hay una niebla más densa que la ignorancia. Una sombra más peligrosa que la inconsciencia. Una prisión más sutil que el olvido. Es la ilusión del despertar. El espejismo dorado de creer que ya se ha llegado. No hay obstáculo más poderoso para el alma que desea recordar que la falsa certeza de que ya lo ha hecho. Esta es la trampa más refinada que ha creado el ego: disfrazarse de maestro, hablar con el tono de lo divino, repetir palabras elevadas, simular humildad, pero vibrar desde la arrogancia silenciosa de quien se cree más allá del aprendizaje. El ego, en su forma más tóxica, no se opone al despertar, lo imita. Cuando el alma comienza a caminar el sendero del recuerdo, se abre una brecha por donde penetra lo sagrado. Las sincronicidades se multiplican. Las intuiciones se afinan. El campo interno se vuelve receptivo. Y en ese estado de alta sensibilidad, la energía comienza a fluir con fuerza. Es allí donde el ego, que ha permanecido latente, encuentra su oportunidad. Se disfraza de guía, se adueña del lenguaje espiritual y comienza a operar bajo una premisa devastadora: ya he despertado. Diótima de Mantinea, la sacerdotisa filosófica que instruyó a Sócrates en los misterios del eros y del alma, advertía con finísima claridad: la escalera de la ascensión es invisible para aquel que cree estar en la cima. Con esta imagen reveladora, expresaba que el mayor obstáculo en el camino hacia lo eterno no es el no saber, sino el creer que ya se sabe. Esta soberbia disfrazada de certeza ha derribado los más fervientes buscadores. Evagrio Póntico, uno de los padres del monacato cristiano del siglo IV, que vivió en las arenas del desierto egipcio y combatió cara a cara con los demonios del alma, escribió en su tratado sobre los 8 espíritus malignos que el más difícil de erradicar era el espíritu de la vanagloria espiritual. El demonio del orgullo espiritual no teme al ayuno ni al silencio. Se sienta contigo en la oración. Te susurra que ya has vencido. Y cuando lo crees, has caído. Esta advertencia no era una metáfora. Era una descripción directa de un fenómeno espiritual real, el alma confundida por su propia luz. Porque no toda luz es divina. Hay luces que encerecen. Hay destellos que confunden. Hay comprensiones que llegan no desde la profundidad del alma, sino desde la voracidad del ego. Y cuando el ego toma el control del camino espiritual, lo convierte en espectáculo. El silencio se vuelve afirmación, la humildad se vuelve postura, y el servicio se vuelve vitrina. Entonces, sin notarlo, el alma ha dejado de caminar y ha comenzado a actuar. Es aquí donde los antiguos místicos ortodoxos hablaban del espejismo del esicasta. El esicasta era el monje que practicaba el silencio interior, esichía, para unir su mente al corazón y alcanzar la oración pura. Pero advertían que muchos, al experimentar estados alterados de conciencia, visiones o paz prolongada, creían haber alcanzado la teosis, la divinización, y dejaban de purificarse. Los más sabios sabían que esa era la mayor señal de que aún estaban lejos. San Isaac el Sirio, una de las voces más elevadas del misticismo cristiano, escribió: si crees que has visto a Dios, vuelve al silencio, porque aún no has aprendido a no mirarte a ti mismo. Esta enseñanza, cortante como espada, deja claro que el verdadero despertar no tiene orgullo, ni vértice, ni declaración. El alma que ha despertado, simplemente vive. No se proclama, no se eleva por encima de nadie, no funda templos ni exige seguidores. ¿Camina? Pero el ego no acepta caminar en silencio. Necesita testigos. Necesita ser visto. Y entonces ocurre lo más peligroso: el alma se estanca creyendo que ya llegó. Y en ese estancamiento, comienza a repetir sin saberlo. Repite conceptos, rituales, frases cerradas, sin vibración real. Su campo se vuelve una cáscara dorada, hermosa, brillante, hueca. Es por esto que la verdadera iniciación no ocurre cuando el alma recibe un símbolo, un mantra o un título.
ocurre cuando el alma se desarma. Cuando atraviesa una noche tan oscura que ni su propio nombre la sostiene. Cuando pierde su seguridad espiritual y se vuelve vulnerable otra vez. Porque solo el alma que acepta no saber puede recibir el conocimiento verdadero. Solo quien se atreve a arrodillarse frente al misterio puede ser penetrado por la luz silenciosa del Uno. Y eso duele. Duele porque el ego muere. Porque se derrumban las estructuras que nos sostenían. Porque se esfuman las certezas que nos daban sentido. Pero esa es la única puerta al recuerdo genuino. El alma que quiere recordar debe morir a su personaje espiritual. Debe renunciar a su propia imagen. Debe soltar incluso su camino. Porque el despertar no es un punto de llegada. Es un proceso continuo de disolución. Y en esa disolución ocurre el milagro. El alma deja de hablar de luz y se convierte en luz. Deja de predicar y comienza a irradiar. Deja de identificarse como alma y se funde en el todo. La verdadera señal del alma que ha recordado no es su conocimiento. Es su ausencia de necesidad. No busca reconocimiento. No pide ser seguida. No necesita ser vista. Porque se sabe habitada por lo eterno. ¿Y tú, lector, buscador, viajero, has sentido ya el orgullo sutil de quien cree que ha llegado? ¿Has sentido el vértigo de mirar atrás y pensar que los demás aún duermen? ¿Has olvidado que la escalera no tiene fin y que cada peldaño superado solo revela uno más alto y más invisible? Entonces aún no has despertado. Y eso está bien. Porque mientras creas que ya llegaste, no podrás comenzar de verdad. Y el alma solo comienza su verdadero viaje cuando se rinde por completo ante la certeza de que no sabe nada, de que no es nadie, de que solo hay uno. Y ese uno no necesita ser comprendido, solo recordado. Y para recordar, primero, hay que silenciar incluso el deseo de haber recordado. Capítulo 5. El reflejo que no quieres ver, cómo el alma se sabotea con amor. No todo lo que duele viene a destruirte. Y no todo lo que amas viene a salvarte. A veces, lo que más te quebró te sostenía desde antes de nacer. A veces, el alma no tropieza con enemigos, sino con espejos. Y los más afilados, los más desafiantes, los más difíciles de soltar, son los que tú mismo elegiste. Tu madre, tu pareja, ese amigo que te traicionó, el rostro que aún perturba tus noches, todos ellos son parte de un diseño invisible, una geometría secreta que trazaste antes de descender. No son casualidades. Son códigos. Y esos códigos, como enseñaba la cábala luriánica, son chispas rotas de tu propio ser, fragmentos desprendidos de la unidad que han sido puestos en tu camino no para hacerte feliz, sino para hacerte recordar. Isaac Luria, místico cabalista del siglo XVI, enseñaba que al comienzo de la creación, la luz infinita, Ein Sof, se contrajo para hacer espacio a la manifestación. En ese acto, llamado Tritzum, la luz dejó vacíos que fueron llenados con vasijas. Pero las vasijas no soportaron la intensidad y se quebraron. Este evento cósmico, conocido como Sevirat Akelim, la rotura de las vasijas, generó una dispersión de chispas divinas que quedaron atrapadas en la materia. Y la misión del alma, según esta enseñanza, es encontrar esas chispas ocultas y redimirlas. Pero esas chispas no están solo en la naturaleza. Están en las personas. Especialmente en aquellas con las que mantienes lazos profundos e irresueltos. La madre que no supo amarte, el padre ausente, la pareja que te abandonó, el hijo que no pudiste tener, todos portan fragmentos de tu historia cósmica. Y tú portas los suyos. Por eso, al encontrarse, algo se activa: atracción, repulsión, deseo, rechazo. Pero lo que en realidad ocurre es más profundo: dos almas están cumpliendo un pacto anterior al tiempo. No siempre se trata de deuda. A veces se trata de espejo. El alma, para recordar su forma original, necesita mirarse. Y no puede hacerlo en soledad. Requiere un otro. Pero no un otro idealizado, sino uno que la confronte, que la roce en la herida exacta.
que le devuelva la frecuencia que aún no ha podido integrar. Esa frecuencia suele llegar disfrazada de amor o de su opuesto aparente. Porque el amor, en el plano del alma, no siempre se expresa como ternura. A veces se expresa como ruptura. Y esa ruptura, aunque duele, es medicina. No la medicina dulce del alivio, sino la amarga del despertar. Es el tipo de amor que te empuja a verte sin adornos, sin excusas, sin autoengaños. Y ese es el espejo sagrado. Los sufíes lo sabían. Decían que el amante verdadero es quien te muestra lo que no quieres ver de ti mismo. El amado terrenal es apenas una forma del amado divino, y toda relación humana es un reflejo encarnado de un lazo superior. Por eso, el dolor no se disuelve cambiando de relación. Se disuelve atravesando el reflejo que cada relación te ofrece. Y aquí aparece el sabotaje. Porque cuando el alma siente que un vínculo toca una herida antigua, tiende a huir, a cortar, a protegerse. No entiende que está frente a una oportunidad perfecta de liberación vibracional. En lugar de mirar el espejo, lo rompe. En lugar de observar el reflejo, lo culpa. Pero el alma que huye de sus espejos se condena a repetirlos. Volverán. En otro rostro. En otro cuerpo. En otro vínculo. Porque la vibración no resuelta no desaparece con el tiempo, solo se disfraza con nombres distintos. Por eso, quien no perdona, repite. Quien no mira, tropieza. Y el perdón, en este camino, no es un acto moral. Es una alquimia vibracional. No se trata de justificar lo que pasó, ni de validar el daño. Se trata de comprender que el otro fue instrumento, no autor. Que el dolor fue reflejo, no castigo. Que ese vínculo fue pactado para mostrarte el fragmento de ti que aún no sabías abrazar. El perdón verdadero no viene de la mente. No se dice. Se vibra. Y para vibrarlo, primero hay que liberar al otro de la condena que le impusiste desde tu herida. Hay que devolverle su lugar, no como verdugo, no como salvador, sino como portador de una chispa que tú viniste a reconocer. Cuando eso ocurre, el espejo deja de herirte y empieza a curarte. Y tú dejas de actuar desde la herida y comienzas a elegir desde la conciencia. Porque mientras el alma actúe desde el dolor no comprendido, elegirá amores que repitan la herida, no que sanen su raíz. Esa es la raíz del autosabotaje espiritual, amar desde la carencia. Buscar afuera lo que no has activado dentro. Perseguir espejos rotos creyendo que allí encontrarás totalidad. Pero nadie puede completarte. Porque nadie te falta. Solo te falta recordar. Y cada vínculo profundo, en especial los más dolorosos, vino a empujarte hacia esa memoria. Te arrojaron al abismo no por crueldad, sino por pacto. Y en ese abismo no había castigo, había reflejo. Reflejo de ti. Reflejo de tu historia vibracional. Reflejo de lo que aún no habías mirado con amor. Cuando el alma comprende esto, algo se rompe y algo se libera. Ya no necesita acusar. Ya no necesita quedarse. Ya no necesita huir. Solo bendice. Y sigue. Y entonces, el espejo ya no hiere, ilumina. Y el amor ya no duele, transforma. Porque el alma que ha redimido sus espejos ya no busca completarse, camina entera. Y cuando caminas entera, ya no repites. Y cuando ya no repites, estás más cerca de recordar. Y cuando recuerdas, el ciclo comienza a cerrarse. Capítulo 6. La geometría del destino, cómo se codifica la repetición. El destino no es una línea recta. No es una secuencia de eventos ineludibles que se suceden desde un punto inicial hacia un final trazado. El destino es una arquitectura. Una red de vibraciones que giran en espiral, que se entrecruzan, que repiten sus curvas hasta ser comprendidas. Y quien no entiende esta geometría, confunde la repetición con castigo, el error con culpa, la vida con prisión. Pero el alma que observa atentamente,
sin juicio y sin premura, descubre que todo lo que se repite obedece a una forma sagrada aún no descifrada. Los antiguos pitagóricos enseñaban que el universo no está hecho de materia, sino de número. No como símbolo abstracto, sino como vibración ordenadora. Decían que cada alma posee una proporción secreta, un ritmo vibracional que la acompaña más allá de la muerte y que tiende, por afinidad, a repetir ciertas figuras, ciertas lecciones, ciertos vínculos. Esta proporción se manifiesta no solo en las sincronicidades que vives, sino en la forma en que amas, en los errores que repites, en los ciclos que no logras cerrar. Porque el karma, mal entendido como deuda o castigo, no es otra cosa que un patrón geométrico no resuelto. El Sefer Yetzirah, texto fundacional de la mística hebrea, revela que el mundo fue creado por medio de letras, números y sonidos. Pero no cualquier combinación, una permutación sagrada que organiza la energía en formas concretas. Cada letra hebrea, cada número, representa un canal vibratorio, una fuerza de configuración. Y así como Dios, según este texto, modeló un universo con estos elementos, también el alma modela su existencia a través de combinaciones vibracionales que, si no son corregidas, se repiten con precisión matemática. La repetición, entonces, no es casualidad. Es arquitectura fractal. Cuando cometes el mismo error una y otra vez, no estás fallando. Estás reproduciendo un diseño que aún no has redibujado conscientemente. Esa persona que vuelve a tu vida, ese empleo que siempre termina igual, esa emoción que no se va, son líneas que tú trazaste en el plano sutil y que el universo, obediente a tu vibración, simplemente proyecta sobre la pantalla del mundo. Lo no resuelto se convierte en órbita. Y toda órbita es una geometría. Y toda geometría es una puerta o una cárcel. La geometría del alma se forma a través de tres fuerzas: decisión, vibración y repetición. La decisión crea la semilla. La vibración la sostiene. Y la repetición la solidifica. Así, lo que una vez hiciste con intención, traicionar, mentir, huir, dañar, o permitir que te dañen, se convierte en un trazo en el campo energético. Si esa vibración no es alterada, el patrón busca repetirse. No por castigo, sino por ley de resonancia. El universo no se venga, refleja. Esto lo sabían los iniciados egipcios. En los templos de Luxor y Karnak, aún se pueden ver inscripciones que representan al alma como una figura compuesta por espirales y triángulos concéntricos. Cada ángulo representa una decisión, cada curva una emoción no integrada. Y el juicio del alma, tras la muerte, no era moral, sino matemático. Se evaluaba si esa figura había alcanzado su simetría, o si debía volver a reencarnar para completar su diseño. Porque todo destino inconcluso es una forma imperfecta. El alma, como todo en el cosmos, busca completitud. No la felicidad superficial del deseo cumplido, sino la armonía profunda de la forma restituida. Por eso, cada vez que te alejas de tu diseño original, tu vida se distorsiona, se multiplica el caos, se desordena la energía, se disuelve la paz. Y cada vez que regresas al centro, ese punto cerrado donde tu vibración es coherente con tu verdad interna, el patrón comienza a rectificarse. La repetición se detiene. La figura se alinea. Y el alma recuerda. La geometría cerrada enseña que las formas puras son inmutables. El círculo, el triángulo, el pentágono estelar no cambian a través del tiempo. Son arquetipos eternos. Del mismo modo, el alma también tiene una forma arquetípica, una estructura vibracional perfecta. Pero esa forma fue fragmentada al encarnar, distorsionada por el miedo, deformada por el dolor. Y ahora, todo lo que vives busca, en última instancia, devolverle a esa forma su integridad. Por eso, el karma no es deuda, es diseño. Y su resolución no se alcanza con rezos o castigos, sino con reconfiguración. No basta con querer cambiar. Hay que alterar la estructura vibracional que sostiene tu realidad. Y para eso, debes observar tus repeticiones con ojos geométricos, no emocionales. No preguntes por qué me pasa esto otra vez,
sino ¿qué figura estoy sosteniendo en mi campo energético que hace posible esta manifestación? No digas tengo mala suerte, sino estoy habitando una forma inarmónica que clama por corrección. Y esa corrección no es magia. Es geometría espiritual aplicada. Es la alquimia de modificar tu vibración desde el núcleo. Es vivir distinto. Pensar distinto. Sentir distinto. Incluso si el patrón insiste en reaparecer, tú ya no lo recibes igual. Y ese solo hecho comienza a redibujar tu destino. La repetición no se rompe con culpa ni con negación. Se rompe con conciencia vibracional sostenida. Y esa conciencia es la que te permite salir del ciclo. Porque el alma que no repite, recuerda. Y el alma que recuerda, se libera. Y el alma que se libera, ya no necesita destino. Solo presencia. Y cuando no hay destino, no hay retorno. Hay solamente luz. Capítulo 7. Pactos y contratos que no firmaste con la voz. Hay compromisos que tu boca nunca pronunció, pero tu campo vibracional sostiene con obstinada fidelidad. Hay pactos que no fueron sellados con palabras, ni juramentos, ni acuerdos conscientes, pero que modelan tu vida con la precisión de una escritura invisible. Son contratos vibracionales, sellos energéticos, designios no hablados que viven adheridos al alma como si fueran parte de su carne sutil. Y hasta que no sean vistos, reconocidos, liberados o trascendidos, seguirán operando desde las sombras, conduciendo tus pasos con el rigor de un destino no elegido, pero sí permitido. No todo lo que experimentas fue elegido por ti en esta vida, pero sí fue firmado. No con tu voluntad actual, sino con la memoria de tus existencias anteriores, con las estructuras inconscientes que heredaste, con las fidelidades ocultas que emiten desde planos invisibles. Estos contratos se sellan sin palabras, en rituales silenciosos que se repiten a través de linajes, culturas, sistemas y vínculos. Y aunque creas ser libre, no puedes serlo mientras los lleves activos. El Zohar, obra magna de la Kabbalah, alude a este fenómeno con una delicadeza temible. Afirma que antes de encarnar, el alma pasa por el salón de los espejos y el río del silencio. Allí no solo contempla lo que ha sido, sino que acuerda lo que vendrá. Pacta vínculos, desafíos, escenarios. Algunos desde la luz, como el acuerdo de servir, de despertar, de sanar, y otros desde la deuda vibracional, desde el eco de lo no comprendido. Pero también revela que muchas almas, en su deseo de ascender o reparar, aceptan cargas que no les pertenecen. Pactan excesos. Se atan a linajes. Asumen karmas colectivos. Y al cruzar el velo, olvidan. Lo olvidado no se disuelve. Solo se desplaza al inconsciente. Y el inconsciente es una biblioteca de contratos sin firma. Allí viven los pactos que hiciste con tu sangre, con tu madre, con tu apellido, con tus muertos. Pactos que te obligan a ser leal al dolor de tus ancestros. A repetir sus destinos. A fracasar como ellos. A callar como ellos. A morir como ellos. No porque lo elijas, sino porque lo portas. Porque vibras desde el mandato no dicho. Porque heredaste no solo su biología, sino sus votos silenciosos. Lo mismo ocurre con los contratos culturales. El alma que nace en una tradición, en una tierra, en un dogma, no solo absorbe su lengua y sus costumbres. Absorbe su campo etérico. Su historia no resuelta. Sus patrones de culpa, de obediencia, de vergüenza. Y aunque lo rechaces con la mente, si no lo limpias del cuerpo energético, sigues siendo esclavo de una vibración que no reconoces como tuya, pero actúas desde ella. Aún más sutiles y más peligrosos son los contratos patriarcales. No nos referimos aquí a un sistema político o ideológico, sino a una arquitectura espiritual milenaria, una red de códigos que aún hoy atraviesa el alma humana. El mandato de ceder el poder. El deber de complacer. El miedo a la voz propia. El desprecio por lo femenino interno.
estos pactos no se rompen con rebeldía superficial ni con discursos modernos. Se rompen con reconexión profunda con el principio sagrado que se fue fracturando en cada encarnación. Y eso solo ocurre cuando la conciencia alcanza una vibración capaz de disolver lo estructural. Pero hay otros contratos, aún más profundos. Aquellos que pertenecen al ámbito de la magia. Pactos realizados en vidas pasadas a través de rituales, conjuros, iniciaciones, cultos, votos. Algunos fueron sellados en templos extintos, otros en oscuras logias, y muchos más en el silencio del deseo no purificado. Como enseñan los oráculos caldeos, todo lo que es invocado fuera de la luz se convierte en grillete para el alma que lo llama. Muchas almas hoy encarnadas llevan en su campo vibracional pactos mágicos activos, promesas de poder, votos de silencio, alianzas con fuerzas que aún hoy reclaman cumplimiento. Estos contratos no se vencen con el tiempo. Solo con consciencia y renuncia vibracional total. Los grimorios prohibidos, textos mágicos transmitidos en secreto a lo largo de los siglos, describen estos pactos con precisión. En el Grimorio de Honorio, el pseudomonarcha Daemonum y el Gran Grimorio, se menciona cómo el alma puede comprometer su energía por beneficios materiales o espirituales. No importa si hoy no lo recuerdas. Si el pacto fue sellado, su vibración persiste. No porque la oscuridad tenga poder sobre ti, sino porque tú, en algún nivel, no has dicho que no. El silencio también es consentimiento vibracional. Pero hay salida. Hay retorno. Hay libertad. Y comienza con el reconocimiento. No podrás romper lo que no nombras. No podrás sanar lo que no aceptas haber pactado. No podrás liberarte de un contrato del que te crees víctima. La alquimia espiritual comienza cuando dejas de negar. Cuando asumes. Cuando comprendes que incluso los pactos más oscuros fueron elegidos desde una parte de ti que deseaba experimentar, y que ahora, desde otra parte más consciente, puedes decidir cerrar. Para ello, no basta la intención superficial. Se requiere un acto vibracional total. Una declaración del alma. Un silencio activo que diga, sin palabras, renuncio a todo lo que ya no vibra con mi propósito original. Devuelvo toda carga, voto, pacto, contrato o acuerdo que no fue hecho desde la verdad de mi ser eterno. Y ese acto, cuando es sincero, comienza a reorganizar la arquitectura interna. Los contratos se disuelven. Los espejos se aclaran. Los vínculos se sanan. Y el alma, por fin, comienza a caminar sin lastre. Entonces, algo nuevo puede nacer. No una identidad. No una meta. Sino una forma vibracional libre de pactos impuestos, de acuerdos dormidos, de fidelidades inconscientes. Una forma que no se repite. Que no obedece. Que no carga. Que no teme. Una forma que recuerda quién es, porque ha dejado de pertenecer a todo lo que nunca fue suyo. Capítulo 8. La falsa luz, maestros, gurús y espíritus que no guiaron. No todo lo que brilla ilumina. No todo lo que guía conduce. No todo lo que habla con voz suave emite verdad. Hay luces que encandilan, no que despiertan. Hay guías que no conducen hacia el alma, sino hacia una nueva forma de esclavitud. Y hay espíritus, encarnados o desencarnados, que no se presentan para enseñar, sino para sostener un sistema de dependencia disfrazado de sabiduría. En el camino espiritual, el mayor obstáculo no es la ignorancia, sino la luz distorsionada que simula sabiduría sin despertar. En todas las épocas, cuando el alma comienza a recordar, surge un impulso profundo, buscar guía. Esto es natural. El alma, al salir del letargo, reconoce su fragilidad. Se siente como un niño desorientado, con visiones que no puede interpretar, con emociones que no sabe contener, con memorias que emergen sin aviso. Es entonces cuando aparece la figura del maestro. El guía, el gurú, el mentor, el espíritu canalizado, el ángel que susurra. Y, en muchos casos, estas figuras representan un apoyo legítimo. Pero no siempre.
existe una falsa luz que se infiltra con maestría en los espacios espirituales. Es seductora, elocuente, convincente. Habla de amor, de ascensión, de armonía, de paz. Pero si se observa atentamente, esa luz no eleva, retiene. No libera, adoctrina. No empodera, infantiliza. Y el alma, fascinada por la retórica, confundida por sus visiones, acaba cediendo su soberanía interior en nombre del despertar. Los padres del desierto, místicos cristianos que abandonaron las ciudades para entregarse al silencio en las arenas de Egipto, Siria y Palestina, advirtieron sobre este fenómeno con profunda lucidez. En los apotegmas atribuidos a Abba Poemen, se lee: muchos creen haber visto ángeles, pero pocos han visto su corazón. Y es que el corazón no necesita de visiones externas, sino de verdad interna. Estos místicos sabían que el mayor riesgo no era el demonio tradicional, sino la ilusión luminosa de lo ya alcanzado. El demonio del orgullo espiritual, el demonio del mesianismo, el demonio del maestro interiormente ciego. Esta advertencia encuentra eco en el Liber de Causis, un texto filosófico neoplatónico que fue atribuido erróneamente a Aristóteles, pero que en realidad procede de una tradición esotérica árabe neoplatónica profundamente refinada. En él se afirma que toda causa intermedia entre el alma y la primera causa puede ser tanto un canal como una distorsión. La causa intermedia, es decir, el maestro, el espíritu, el guía astral, si no está completamente alineada con la fuente, actúa como una refracción. La luz llega, sí, pero llega torcida. Y lo que debiera ser revelación se convierte en ilusión. Los Rosacruces, guardianes de un conocimiento hermético y alquímico transmitido en silencio a lo largo de los siglos, también fueron implacables con este tema. En sus manifiestos secretos se repite una advertencia: quien no ha vencido su propio espejo, no debe reflejarse en el alma ajena. Esta sentencia, más allá de su belleza simbólica, implica una ética espiritual radical. No todo el que habla desde lo alto está elevado. No todo canal es limpio. No todo gurú ha vaciado su ego. No todo espíritu de luz viene de la luz. En los planos sutiles, la vibración es el único criterio. Y muchas entidades desencarnadas, aún atrapadas en los reinos intermedios, buscan canalizadores humanos no para liberar almas, sino para prolongar sus propios deseos, sus ataduras, sus viejas creencias. A veces lo hacen sin maldad. A veces sin saber. Pero el resultado es el mismo, una relación de dependencia que aleja al alma de su centro interior. Esto no debe generar paranoia, pero sí lucidez. El verdadero maestro no exige, no promete, no condiciona. El verdadero espíritu guía no pide devoción, ni exige fidelidad, ni interfiere con tu libre albedrío. Si lo hace, es impostor. Y, lo más importante, el alma no necesita maestros eternos. Todo maestro verdadero debe ser provisional. Su función es recordarte el camino, no construirlo por ti. Su tarea es señalar el centro, no sustituirlo. Todo guía que no desaparece al madurar tu conciencia, ha dejado de ser guía y se ha vuelto brillete. La falsa luz no quiere que te conozcas. Quiere que la sigas. La falsa luz no desea que recuerdes. Desea que la necesites. Y tú, si no vigilas tu vibración, puedes convertirte en su devoto, creyendo ser libre. Por eso, toda experiencia de contacto, con humanos o con entidades, debe ser llevada al corazón profundo. No al emocional, no al afectivo, sino al corazón del silencio. Allí sabrás. Allí vibrarás. Allí verás sin ojos. El alma, cuando ha comenzado a recordar, debe aprender a desconfiar del espectáculo. No del mundo, de su propio deseo de encontrar afuera lo que aún no encontró dentro. Porque toda búsqueda externa, cuando no nace del silencio interior, es compensación. Y todo lo que compensa, esclaviza. Llegará el día en que ya no preguntes a nadie. En que no necesites canal, ni medium, ni mensaje. En que el altar esté en tu pecho, y la guía se manifieste como certeza callada. Ese día, no seguirás a nadie.
tampoco obviarás a otros desde el yo. Simplemente irradiarás desde el centro. Y allí, en ese centro, ya no habrá falsa luz. Solo luz. Sin adjetivos. Sin nombres. Sin promesas. Luz que no se predica. Luz que no se canaliza. Luz que es. Capítulo 9. Contemplar el vacío, la vía olvidada del recuerdo. Cuando se ha intentado todo, rituales, oraciones, decretos, guías, prácticas, lecturas, canalizaciones, búsquedas externas e internas, y el alma aún no encuentra paz, aparece una sospecha callada. ¿Y si lo que falta no es más información, sino menos interferencia? El recuerdo verdadero no se activa desde el esfuerzo. No se conquista con voluntad, ni se provoca con urgencia. Lo profundo no responde a la ansiedad del yo espiritual que quiere iluminarse. Lo profundo responde al silencio sostenido del alma que se entrega a su origen sin exigir señales. Por eso, la puerta más directa, y también la más evitada, es la contemplación sin objeto. La vía del vacío. El Tao Te Ching, obra fundacional del pensamiento místico oriental, ya lo anunciaba con un lenguaje más allá de la mente. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Y en otra sentencia aún más radical, la utilidad de la vasija está en el vacío. Lo útil no es la forma, sino el espacio que deja dentro. Del mismo modo, no es tu identidad la que recuerda, es el espacio que queda cuando dejas de sostenerla. La contemplación sin objeto no es una técnica. No es meditación en su forma moderna, repleta de guías, de instrucciones, de mantras, de visualizaciones. Es otra cosa. Es el abandono radical de toda expectativa, de toda forma, de toda imagen. Es un descenso progresivo hacia el punto en que ya no eres tú quien busca, sino el alma misma quien se abre a ser hallada por lo que siempre fue. En la tradición cristiana del este camino fue llamado Sichia, palabra griega que significa quietud, reposo sagrado, silencio del corazón. Los monjes del monte Athos y del desierto de Eraza no oraban con palabras. Repetían en voz baja una sola frase: Señor Jesús, ten piedad, hasta que la mente se agotaba y la frase desaparecía. Entonces comenzaba lo real, la oración sin palabras, el contacto sin forma, la mirada sin dirección. No adoraban una imagen, se desnudaban hasta quedar vacíos de toda imagen. Y allí, en ese vacío, la presencia se hacía tangible. Pero esta vía fue olvidada. En un mundo que exige resultados, hablar de no hacer, de no saber, de no controlar, suena a fracaso. Y sin embargo, es la única puerta que no se puede falsificar. Cualquiera puede aprender técnicas. Cualquiera puede memorizar símbolos. Pero solo el alma sincera puede quedarse en el vacío sin huir. Y esa es la iniciación más pura, sentarte en silencio sin pedir nada, sin proyectar nada, sin evitar nada. Dionisio Areopagita, místico cristiano del siglo V, desarrolló lo que más tarde se llamó vía negativa o teología apofática. Según esta enseñanza, Dios no puede conocerse por afirmaciones, Dios es amor, Dios es luz, porque toda afirmación lo limita. Solo puede conocerse por negación, Dios no es esto, Dios no es aquello, hasta que no queda ninguna imagen, ninguna creencia, ninguna construcción. Y cuando ya no hay nada, queda Él. Este principio se aplica también al recuerdo del alma. No recordarás quién fuiste acumulando ideas sobre ti. Recordarás cuando ya no sostengas ninguna. Cuando renuncies a ser alguien. Cuando no busques definiciones. Cuando el yo se agote. Y esto no es renuncia pasiva. Es la más activa de las rendiciones. Implica mirar de frente al abismo interior sin cerrarlo con palabras. Implica sentarte ante la ausencia sin llenarla con mantras. Implica dejar de hacer camino y comenzar a disolverse en lo eterno. No es fácil. Porque el ego, incluso el ego espiritual, teme desaparecer. Prefiere repetir que rendirse. Prefiere practicar que contemplar. Pero el alma no quiere más prácticas. Quiere silencio.
No vacío como ausencia, vacío como presencia incondicional. Porque en el silencio radical, todo lo que es falso cae. Tus máscaras, tus historias, tus heridas, tu necesidad de recordar, tu deseo de despertar. Todo eso se va cayendo como capas que jamás fuiste tú. Y lo que queda no necesita nombre. Porque no ha nacido. Porque no ha muerto. Porque no ha olvidado. Ese núcleo silencioso, eso que no puedes definir, es lo que siempre has sido. Y desde allí, el recuerdo no llega como imagen, llega como certeza. No sabes cómo lo sabes. No sabes de dónde viene. No puedes explicarlo. Pero lo reconoces. Como cuando uno regresa a casa y no necesita ver la fachada, solo respira diferente. Por eso, si has llegado hasta aquí, quizás no necesites más información. Quizás no haya más que hacer. Quizás el próximo paso no sea avanzar, sino detenerte. Sentarte. Cerrar los ojos. Soltar toda pregunta. Y contemplar. Contemplar hasta que el yo se deshaga. Hasta que el vacío revele su forma más pura. Hasta que la memoria no llegue como recuerdo, sino como estado. Porque el alma no recuerda con palabras. Recuerda con presencia. Y la presencia solo florece en el silencio que no pide, no busca, no desea. Solo se rinde. Capítulo 10. La misión no cumplida, el eco de una promesa no recordada. No todo vacío es ausencia. Hay vacíos que no vienen por pérdida, ni por carencia, ni por traición. Hay vacíos que nacen del alma, no del mundo. Vacíos que no se llenan con afecto, logros ni pertenencias. Vacíos que persisten incluso cuando todo lo externo parece estar en orden. Ese vacío silencioso, sagrado, casi inconfesable, es el eco de una promesa que hiciste antes de nacer, y que aún no has recordado. El alma no desciende al mundo por azar. Desciende por compromiso. No con otros, eso vendrá después, sino consigo misma. Compromisos vibracionales sellados en planos que la mente actual no puede alcanzar, pero cuya resonancia permanece viva en el cuerpo energético. Y aunque los detalles de ese juramento hayan sido cubiertos por el velo del olvido, su eco no cesa. Se manifiesta como una nostalgia sin objeto, como un impulso interior sin forma, como una urgencia existencial que no se calma. La promesa olvidada es la causa silenciosa de muchas crisis espirituales. No se trata de no saber qué hacer con la vida. Se trata de no recordar por qué elegiste tener esta vida. Por eso, nada basta. Por eso, ninguna experiencia es del todo satisfactoria. Porque lo que falta no está fuera. Lo que falta es el cumplimiento de una tarea vibracional que tú, alma antigua, juraste realizar cuando aún estabas desnudo de cuerpo, bañado en luz, antes del primer aliento. Este juramento ha sido conocido en múltiples tradiciones. En los misterios eleusinos, ritos iniciáticos de la Grecia antigua dedicados a Deméter y Perséfone, se hablaba de un descenso voluntario del alma al Hades, un viaje a la oscuridad con el fin de traer algo de regreso. No por castigo, sino por pacto. La tragedia de quienes no cumplían esta misión era el olvido permanente. Pero quienes recordaban, aunque fuera en el último instante, recuperaban su filiación divina. Eran llamados epoptai, los que han visto. No por lo que sabían, sino por lo que recordaron. Muchos de los iniciados en estos misterios no podían hablar de lo que habían vivido. No porque fuera prohibido, sino porque lo experimentado no cabía en palabras. Solo podía vivirse. Así es la promesa que tu alma hizo. No se puede explicar con frases. Solo puede resonar. Y cuando resuena, cambia la dirección de todo. Los votos realizados en vidas pasadas forman parte de este mismo fenómeno. No se trata únicamente de contratos oscuros, como vimos en capítulos anteriores, sino de juramentos luminosos. Votos de servicio, de silencio, de protección, de enseñanza, de renuncia.
votos que hiciste ante el fuego, ante el templo, ante lo invisible. Y que hoy, encarnado en un cuerpo nuevo, tal vez sigues sosteniendo sin saberlo. Por eso, a veces te prohíbes cosas que podrías permitirte. Por eso, callas cuando podrías hablar. Por eso, postergas, no porque temas, sino porque internamente algo dice, no es el momento. Pero esa voz, si no se revisa, puede convertirse en sabotaje espiritual. Porque lo que fue válido en otra vida, puede no serlo ya. Y lo que juraste hacer, si no lo recuerdas, queda en suspenso, pero sigue actuando. Los evangelios gnósticos también aluden a esta promesa preencarnatoria. En el Evangelio de la Verdad se afirma que el alma, antes de caer en el olvido, recibe un encargo. Pero ese encargo no es impuesto, es aceptado con gozo. Solo al encarnar, el alma olvida que lo eligió. Y entonces comienza el drama. Cuando el alma recuerde su nombre verdadero, dice el texto, conocerá también lo que vino a hacer. El nombre verdadero no es un sonido. Es una frecuencia. Una identidad energética que se activa cuando el alma se alinea con su propósito original. Y ese propósito, aunque haya sido enterrado bajo siglos de ruido, no se ha extinguido. Sigue esperando ser cumplido. Por eso, cuando el alma siente el vacío, lo que en realidad está sintiendo no es falta, es llamado. Es el eco del juramento. Es la urgencia de cumplir la tarea. Es la vibración del compromiso aún no expresado. Y este llamado no se resuelve con voluntad. No se trata de hacer algo en lo inmediato. Se trata de detenerse. De escuchar. De contemplar que parte de ti no ha sido vivida. Que palabra aún no ha sido dicha. Que entrega aún no ha sido ofrecida. Muchos creen que su misión debe tener forma. Que debe traducirse en una ocupación, un rol, un acto visible. Pero no siempre es así. A veces, la misión del alma es sostener una vibración. Ser presencia. Ser canal. Ser coherencia en un lugar donde nadie lo es. A veces, la misión no es hacer, es sostener. Y otras veces, la misión es romper con todo lo anterior. Renunciar a lo que ya no vibra. Decir no lo que en otra vida fue sí. Elegir un nuevo camino. Terminar un ciclo. Porque no todas las promesas son eternas. Algunas debían cumplirse en un solo gesto. Otras en una sola encarnación. Si ya las viviste, pero aún las cargas, estás repitiendo lo que ya fue. Y eso también genera vacío. No por falta, sino por saturación. El alma no quiere más de lo mismo. Quiere cumplir. Quiere cerrar. Quiere regresar. Y tú, si sientes ese vacío inexplicable, si el mundo ya no te sacia, si las metas ya no te motivan, tal vez no estés deprimido. Tal vez estés despertando al eco de lo que viniste a hacer, y aún no has hecho. Y no lo harás con prisa. Ni con miedo. Ni por necesidad. Lo harás cuando tu campo se alinee con esa promesa. Cuando digas sí, desde el alma, no desde el ego. Cuando recuerdes no con la mente, sino con la totalidad de tu ser. Entonces sabrás. Entonces harás. Y el vacío se transformará en dirección. Y la dirección te conducirá al cumplimiento. Y el cumplimiento al silencio. Y el silencio al hogar. Capítulo 11. Cómo saber si esta es tu última reencarnación. No todas las almas desean quedarse. No todas las almas quieren regresar. Hay quienes aún buscan, quienes aún aprenden, quienes aún exploran. Y hay quienes, silenciosamente, han comenzado a recoger su energía como quien pliega un manto cerrado al final de una ceremonia larga. No es huida, no es desprecio por el mundo. Es comprensión. Una comprensión tan vasta que ya no requiere experiencia, ni cuerpo, ni retorno. El alma que está próxima a su última encarnación no lo afirma. No lo declara. Lo vive.
Porque el fin de la rueda del samsara no es una decisión mental ni un acto de iluminación repentina, sino una culminación vibracional, un estado del ser que ha integrado lo necesario y que ya no emite resonancia hacia la repetición. No es una negación de la vida, sino una completud interior que hace innecesario volver a entrar en ella. Esta comprensión fue descrita en textos de muchas tradiciones, pero pocas con tanta claridad como el Bhagavad Gita y el Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Ambos textos ofrecen pistas profundas, no para prever la muerte, sino para entender cuando el alma ha cesado de desear y, por tanto, ha cesado de encarnar. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: el que me recuerda al dejar el cuerpo, vendrá a mí, de eso no hay duda. Pero más adelante, va más lejos, aquel que permanece ecuánime en alegría y dolor, en ganancia y pérdida, en victoria y derrota, está listo para la liberación. No se trata de recordar un nombre divino, sino de haber integrado los pares opuestos. Cuando el alma ya no se mueve por deseo ni por temor, cuando no busca placer ni escapa del dolor, cuando puede estar en el mundo sin ser del mundo, está en libertad vibracional. Esa libertad no necesita proclamas. Se manifiesta en ciertas señales. No señales externas, como dones, milagros o poderes, sino indicios internos, marcas sutiles, modos de estar que indican que el alma ha dejado de girar en la rueda por inercia. Hay 5 de ellas. No son requisitos, ni pruebas, ni dogmas. Son simplemente huellas que, si resuenan contigo, podrían revelar que tu alma está próxima a cerrar su ciclo terrestre. Primera señal: no encajas y nunca encajaste. Desde la infancia, incluso desde antes de poder nombrarlo, has sentido que no perteneces. No a tu familia, no a tu cultura, no a este tiempo. No se trata de sentirse especial. Es una desintonía profunda, una percepción constante de estar fuera de lugar. Como si hubieras venido de otra dimensión y aún recordaras cómo se vivía allí. Este sentimiento no es trauma, es memoria. Es la nostalgia del alma que ha habitado demasiadas formas y ya no encuentra refugio en ninguna. Segunda señal: ves patrones donde los demás ven casualidades. Tu visión se ha vuelto vibracional. Ya no te contentas con explicaciones lógicas. Intuyes los ciclos, los ecos, los símbolos. Detectas repeticiones que otros no notan. Puedes leer una emoción detrás de una palabra, un karma detrás de un gesto, una herida detrás de una máscara. Esta visión no es un don sobrenatural. Es el resultado de haber vivido tantas veces que la trama te resulta familiar. Y el alma, al reconocer el patrón, ya no se pierde en él. Solo lo observa. Tercera señal: el dolor ya no te endurece. Has atravesado pérdidas, traiciones, muertes, desarraigos, y sin embargo, algo en ti se ha vuelto más blando, no más duro. Más compasivo, no más cerrado. Has dejado de resistir la vida. Ya no luchas contra lo que ocurre. Dialogas con ello. Incluso tu propio sufrimiento lo miras con ternura. Esta es una señal profunda, cuando el alma deja de evitar el dolor y empieza a contemplarlo como parte del proceso, ha trascendido la necesidad de que el dolor la instruya. Cuarta señal: sientes que tienes una misión, pero no sabes cuál. No importa cuánto logres o cuántos títulos alcances, hay un vacío sutil, una sensación de que viniste por algo más. Pero no puedes nombrarlo. No tiene forma. No se resuelve con acción. Es como si hubieras hecho una promesa antes de nacer y ahora solo pudieras recordarla a medias. Este eco es la señal de que tu alma está cerrando algo que comenzó hace muchas encarnaciones. No necesitas saber el detalle. Solo sostener la coherencia con ese llamado. Quinta señal: ya no temes a la muerte. No es que la desees. Es que la comprendes. Sabes, sin necesidad de pruebas, que no es final. Sientes que has vivido antes, que vivirás si lo eliges, pero que ya no es necesario. Este desapego no es frialdad, es lucidez. Cuando el alma ya no se aferra a la forma, a la identidad, al cuerpo,
ni siquiera el propio proceso espiritual, es porque ha comenzado a recordar que lo esencial no muere. Y quien recuerda eso, ya no necesita volver a comprobarlo. El libro tibetano de los muertos enseña que al morir, el alma atraviesa distintas etapas. En cada una, ve visiones, escucha voces, enfrenta su propia mente. Pero si en alguna de esas etapas, el alma reconoce su naturaleza luminosa sin confundirse, entonces no reencarna. Vuelve al origen. No porque haya evitado el dolor, ni porque haya acumulado méritos, sino porque ya no desea nada. El deseo, incluso el deseo espiritual, es lo que te mantiene encarnando. El deseo de entender, de experimentar, de sanar, de ayudar, de servir. Todo eso puede ser noble. Pero sigue siendo deseo. Cuando cesa, el alma se convierte en pura vibración, en presencia sin retorno. ¿Y tú, has comenzado a sentir ese cese? ¿Has sentido que la vida ya no te arrastra? ¿Que ya no necesitas luchar, probar, obtener, retener? ¿Has comenzado a vivir como si ya supieras? Tal vez no puedas afirmarlo con certeza. Tal vez no lo necesites. Porque el alma que está lista para no volver, no necesita saberlo. Solo vive. Con quietud. Con entrega. Con gratitud. Y cuando el momento llegue, no pedirá. Tampoco huirá. Simplemente cerrará los ojos. Y seguirá su curso hacia la luz sin nombre. Capítulo 12. Los símbolos que reprograman el karma. No hay cadena más sutil que una creencia no cuestionada. No hay prisión más resistente que un patrón energético repetido sin conciencia. Y no hay verdadera sanación sin la activación de símbolos. Porque el alma no transforma su trayectoria mediante palabras, afirmaciones o intenciones abstractas, sino a través de actos vibracionales que modifiquen su arquitectura interna. El karma no se rompe con ideas, se transfigura con símbolos vivos. El símbolo no es una metáfora. Es una puerta. Una forma cargada de energía primordial que opera directamente sobre los planos donde la mente no alcanza. Así como el cuerpo físico responde a la medicina, el cuerpo sutil responde a los símbolos. Cada forma, cada gesto, cada imagen arquetípica con una carga vibracional auténtica, puede penetrar el entramado kármico y alterar su frecuencia. Y donde antes había repetición, comienza a surgir posibilidad. Las tradiciones más antiguas lo sabían. Antes de que existiera la psicología, antes de que la espiritualidad se hiciera verbal y analítica, el ser humano se sanaba con imágenes sagradas, con actos precisos, con movimientos que resonaban en lo invisible. En Egipto, los sacerdotes de Anubis no hablaban de karma, pero sabían cómo pesarlo. Utilizaban símbolos en forma de amuletos, jeroglíficos ocultos y actos rituales que no eran supersticiones, sino actos vibracionales dirigidos a reorganizar la energía del alma. Uno de los más poderosos era Luhat, el ojo de Horus, no como simple talismán, sino como símbolo de visión restaurada. El alma que había dejado de ver repetía. El alma que recuperaba su visión interna comenzaba a reescribir su destino. Los toltecas, en su mística silenciosa, enseñaban que todo se cura con forma, y que todo karma es una distorsión de la forma original del alma. Para ellos, el arte no era decoración, era tecnología espiritual. El cuerpo humano era una escultura sagrada que debía ser tallada con actos conscientes. Un gesto hecho con presencia, mover las manos, andar descalzo sobre tierra, respirar mirando el sol en silencio, podía alterar generaciones de herencia energética. Pero el gesto debía ser simbólico. No bastaba el movimiento físico, debía estar encarnado en intención y en forma. Ellos sabían que cada gesto repite o rompe una historia. Y los taoístas, quizás los más radicales en su comprensión del flujo universal, nos enseñaron que no se cambia el destino luchando contra él, sino dibujando una nueva corriente vibratoria dentro del mismo río. En su alquimia interna, el practicante no afirmaba nada. Visualizaba. Respiraba. Movía la energía en forma de espiral. Y así, reprogramaba desde el silencio los ciclos que antes gobernaban su vida.
Uno de los ejercicios más potentes, transmitido en secreto, consistía en imaginar un símbolo luminoso, una esfera viva, un trigrama, una figura de vapor, descendiendo por el canal central del cuerpo, hasta alojarse en el centro del abdomen y desde allí irradiar en forma de flor. Esa flor, sin nombre y sin forma fija, era el símbolo interior que activaba la reescritura del karma. No con palabras, sino con forma. Porque eso es un símbolo, una forma viva que altera el campo sutil sin necesidad de comprensión racional. Y tú, si quieres comenzar a liberar las repeticiones que aún gobiernan tu vida, no necesitas entenderlo todo. Necesitas mirar hacia adentro con otros ojos. Pregúntate, ¿cuál es la imagen que me habita? ¿Cuál es el símbolo que mi alma necesita para recordar una nueva forma de vivir? No hay respuestas universales. Cada alma tiene su símbolo. Algunos lo encuentran en sueños. Otros lo reciben en meditación. Otros aún lo intuyen al ver una figura en la naturaleza, una geometría en una pintura, un arquetipo que los estremece. No es casualidad. Es un llamado. Ese símbolo no está fuera, es un fragmento de ti que te está buscando. Una vez encontrado, debes hacer algo más, activarlo. Y eso requiere un acto. El símbolo, para operar, necesita ser vivido. Péntalo. Visualízalo con constancia. Despierta con el cada mañana. Haz un gesto físico que lo represente. Declara su forma en silencio. Siéntalo moverse en tu campo. No como un talismán externo, sino como una nueva arquitectura interna. El karma no responde a buenos deseos. Responde a geometrías nuevas. Y una nueva geometría no nace del pensamiento, sino del símbolo. Por eso, las afirmaciones no siempre funcionan. Porque intenten imponer una idea positiva sobre una forma vibracional no resuelta. En cambio, el símbolo trabaja desde dentro. No niega el patrón, lo redibuja. Y cuando lo redibuja, el universo lo reconoce. Lo que antes te encontraba, ya no vibra contigo. Lo que antes dolía, ya no te alcanza. Lo que antes te ataba, ya no sabe dónde habitarte. Porque el campo cambió. Y cuando el campo cambia, el destino se transforma. Esto no es misticismo estético. Es precisión energética. Y tú puedes hacerlo. Encuentra tu símbolo. Hazlo vivir. Y permite que, desde dentro, rediseñe lo que tú has venido a liberar. Porque el alma que sostiene un símbolo vivo, ya no repite. Y la que no repite, comienza a recordar su verdadera forma. Capítulo 13. La decisión de no volver, no es mental, es vibracional. Muchos dicen no quiero volver, pero siguen vibrando como si desearan quedarse. Lo dicen con la mente, con la voz, con la intención, pero no con la totalidad de su campo. Y mientras esa decisión no sea vibracional, la rueda sigue girando. Porque el universo no responde a lo que declaras, responde a lo que eres. Existe una diferencia abismal entre formular una idea y encarnar una frecuencia. Declarar que no quieres reencarnar es fácil. Vibrar esa decisión en cada acto, pensamiento y silencio, no lo es. Porque no se trata de negarse a la vida, ni de despreciar el mundo, ni de rechazar la materia. Se trata de haber integrado tanto el viaje, que ya no se necesita repetirlo. Esta comprensión no es nueva. Es anterior a las religiones. Ya en el Corpus Hermeticum, compendio de sabiduría esotérica atribuido a Hermes Trismegisto, se expresa con claridad brutal, mientras el alma aún desee, aún deberá volver. Y no se refiere al deseo vulgar, sino al más sutil, el deseo de comprensión, de reparación, de experiencia, incluso de servicio. Mientras el alma aún tenga algo que quiera completar, aún no está lista para permanecer en el uno. En otro pasaje, se nos dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Pero si aún deseas conocer, no has recordado del todo. Esta sentencia abre una paradoja elevada. El conocimiento absoluto no se alcanza buscando, sino renunciando a buscar.
No porque se haya perdido la voluntad, sino porque la vibración se ha vuelto plena. Esto también fue comprendido por los místicos islámicos. En particular, los sufíes. Jalal al-Din Rumi, poeta y místico de Persia, escribió: «Cuando el alma cesa de pedir, Dios se acerca. No porque quiera ser alcanzado, sino porque solo puede habitar el corazón vacío». El sufismo es, en su esencia más pura, un camino de aniquilación del yo. No para desaparecer, sino para que la presencia ocupe el lugar que el ego dejaba cubierto con frases elevadas. En ese mismo tono, Ibn Arabi, uno de los más grandes místicos del Islam, afirmaba que el alma solo se libera cuando deja de desear incluso la liberación. Porque desear no volver es, todavía, un deseo. Y el deseo, en cualquiera de sus formas, es el ancla que sostiene el alma al ciclo del retorno. No basta con decir estoy listo para irme. Hay que vibrar como quien ya no tiene necesidad de quedarse. Pero ¿cómo se alcanza esa vibración? No se trata de esfuerzo, ni de ritual, ni siquiera de renuncia exterior. Se trata de una coherencia tan profunda que no deja contradicción interna. Una decisión energética total, no tomada desde la mente, ni desde el dolor, ni desde el cansancio del mundo. Tomada desde el alma que ha completado su geometría, que ha reparado su fractura, que ha perdonado lo no dicho, que ha amado sin condición, que ha liberado sus pactos, que ha comprendido incluso lo incomprensible. Y entonces ya no pulsa hacia la experiencia, pulsa hacia la fusión. La filosofía estoica, distinta de la caricatura fría que se le ha hecho, también apuntó a este estado. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «No seas tirado como un esclavo, ni empujado como un loco. Habita el logos en ti. Y si todo lo demás muere, que el logos en ti permanezca en paz». Para los estoicos, el alma libre era aquella que ya no reaccionaba al mundo, porque su centro era el mismo que el del cosmos. Ese estado de indiferencia sagrada, apatheia, no era apatía, sino unidad vibracional con la ley universal. Y cuando ya no se emite disonancia, no hay retorno. Porque no hay curva que corregir. No hay enseñanza pendiente. Decidir no volver no es una fuga. Es una consumación. Es reconocer que todo ya ha sido sembrado, vivido, integrado, transmutado. Que no queda sombra que proyectar, ni deuda que arrastrar. Es vivir cada día como quien se despide sin tristeza. Como quien no busca completar nada. Como quien ya es todo lo que alguna vez anheló. Pero esta vibración no se alcanza sin deshacer lo que aún vibra en baja frecuencia. No puedes declarar tu liberación mientras sostienes resentimientos. No puedes elegir no volver mientras juzgas. No puedes sellar tu ascenso mientras esperas que el mundo te devuelva algo. Porque todo lo que esperas te mantiene aquí. Todo lo que retienes te ancla. Todo lo que rechazas te ata. La decisión vibracional se expresa con una sola certeza: estoy completo. No perfecto. No sin error. Sino completo. Nada falta. Nada sobra. Nada tira. Nada empuja. Solo hay presencia, gratitud y silencio. Y desde allí, el alma no necesita regresar. Y si lo hace, no será por necesidad, sino por compasión pura. Y esa compasión ya no vibra en deuda. Vibra en libertad. Capítulo 14. El silencio del alma libre, cuando ya no queda nada por buscar. Hay un estado del alma que no se enseña. No porque sea secreto, sino porque no puede ser transmitido en palabras. No se encuentra en libros, ni en templos, ni siquiera en los grandes discursos de los iluminados. Es el estado de quien ha recordado todo lo que debía recordar y, en ese recuerdo, ya no busca. Ya no pide. Ya no vibra hacia adelante. Solo permanece, como una llama que no pretende alumbrar nada más que su propio centro. Este estado no es exaltación, ni gozo permanente, ni éxtasis místico.
Es una forma de silencio que se ha vuelto sustancia del ser. El alma que ha completado su ciclo no actúa desde urgencia, ni desde deber, ni desde la sombra del propósito. No espera nada del mundo. No se resiste a nada. Su vida no necesita dirección exterior porque su vibración es su única brújula. Y esa vibración no emite en demanda, solo en presencia. Este silencio del alma libre no es el mutismo físico. Es la ausencia de necesidad interior. Es la desnudez absoluta ante la existencia. Es vivir sin interpretación, sin construcción, sin expectativa. Como decía el Avadhuta Gita, escritura antigua de la tradición no dual del yoga, no soy ni cuerpo, ni mente, ni energía. No soy ni acción, ni fruto, ni ausencia. Soy aquello que ni viene ni va. Soy el espacio donde todo ocurre y nada permanece. Así vive el alma que ya no necesita reencarnar. Su presencia no se anuncia. Su paso no deja huella. Su verbo no busca convencer. Camina en el mundo como quien ya no pertenece a él, pero tampoco lo rechaza. Sabe que todo es sagrado, pero no necesita decirlo. Sabe que todo es ilusión, pero no necesita negarlo. Y en esa paradoja se disuelve. No porque haya renunciado al mundo, sino porque lo ha abrazado tanto que ya no lo contiene. Los Budas silenciosos, figuras poco mencionadas en el canon budista, pero profundamente veneradas en las escuelas más esotéricas del Mahayana, representan esta cualidad. No son los que enseñan, ni los que fundan órdenes, ni los que construyen escuelas. Son los que, habiendo alcanzado la iluminación, optan por el anonimato vibracional. Permanecen encarnados solo el tiempo necesario para sostener cierto equilibrio invisible. Luego se disuelven. No mueren, se retiran. No desaparecen, cesan su necesidad de manifestación. En el linaje oculto de los yogis tántricos, especialmente en las enseñanzas no duales de Cachemira, se habla de los siddhas ocultos. Seres que no desean discípulos, ni visibilidad, ni legado. Han alcanzado la plenitud, pero su plenitud no busca expresión. No buscan salvar el mundo, porque han trascendido toda idea de mundo separado. No quieren enseñar, porque saben que la enseñanza verdadera no se da, se emite. Y quien esté preparado, la absorberá sin palabra. La misma noción la encontramos en la figura del desertor del samsara, que aparece en algunas tradiciones místicas tibetanas, el alma que, habiendo completado su ciclo, no asciende de inmediato, pero tampoco actúa. Se vuelve neutra. No desea crear karma positivo ni negativo. Su sola intención es no vibrar desde el deseo. No por miedo, sino por saciedad. Ha bebido de todas las fuentes. Ha amado y ha perdido. Ha sido sabio y necio. Ha llorado y ha iluminado. Y ahora, simplemente es. Esa alma puede vivir entre nosotros. Puede ser el desconocido que cruza la calle en silencio. La anciana que sonríe sin hablar. El hombre que se sienta solo frente al mar sin tomar fotos. Nunca sabrás quién es, porque no necesita ser visto. Y esa es su mayor señal. Porque quien ya no vibra en necesidad, no genera ruido. Quien ya no busca despertar, no predica. Quien ya no desea retorno, no deja historia. Solo deja presencia. Y esa presencia transforma sin tocar. Sana sin hacer. Ama sin poseer. No está preocupada por el futuro de la humanidad, porque ha visto que la humanidad es un ciclo en espiral que todos completan a su tiempo. No milita por la luz, porque ha comprendido que luz y sombra son los dos brazos de lo mismo. No sufre por no pertenecer, porque ya no necesita pertenencia, habita en el uno. Cuando el alma ha alcanzado ese silencio, el universo lo reconoce. Las pruebas cesan. Los vínculos cambian. La vida se vuelve un deslizamiento suave, no exento de retos, pero sin fricción interna. Y si debe enfrentar dolor, no lo rechaza. Y si recibe gozo, no lo retiene. Todo lo atraviesa. Nada lo atrapa.
Esa es la libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no desear hacer nada que contradiga tu centro. Esa es la señal última, cuando la acción se convierte en consecuencia natural de la vibración, y no en reacción emocional o espiritual. Todo fluye sin interrupción. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú, finalmente, ya no te resistes a nada. Y así, sin ceremonia, sin adiós, sin gloria, el alma comienza a retirarse del ciclo. No muere. No asciende. Simplemente se silencia. Y en ese silencio ya no hay retorno. Capítulo 15. El voto final. 3 actos para liberarte para siempre. Cuando ya no queda nada que buscar, ni nada que temer, ni nada que probar, cuando el alma ha comprendido su arquitectura, ha amado lo irreparable y ha soltado incluso su deseo de soltar, llega un momento sin nombre, sin guía, sin retorno. Es el umbral del voto final. No un juramento pronunciado con solemnidad verbal, sino un acto energético sellado en la fibra más profunda del ser. Este voto no lo exige nadie. No lo impone ningún dios. Es el alma la que, en su soberanía pura, declara que ha terminado el viaje. Pero para que este voto sea completo, para que su vibración disuelva toda traza de repetición y cierre los pactos abiertos con el tiempo, deben realizarse 3 actos. No son rituales externos. No son fórmulas mágicas. Son 3 gestos invisibles que alteran la frecuencia del alma entera, como quien pulsa una nota tan exacta que reorganiza el concierto cósmico en el que ha estado participando por milenios. Estos actos, cuando son reales, cuando nacen desde la vibración y no desde la mente, liberan. Y lo hacen para siempre. Primer acto, perdonar lo no recordado. Hay dolores que no puedes nombrar porque no ocurrieron en esta vida. Hay heridas que no sanas porque fueron abiertas en otro cuerpo, en otra lengua, bajo otro cielo. Y sin embargo, están ahí, condicionando tus relaciones, tus emociones, tus límites, tus elecciones. Perdonar no es justificar. No es borrar. No es entender. Es liberar la carga vibracional de lo que aún retienes sin saber. Perdonar lo no recordado es uno de los gestos más poderosos del alma madura. No necesitas conocer los detalles. No necesitas acceder a los archivos del tiempo. Solo debes declarar, desde el silencio del corazón, sin intención de entender, este voto vibracional. Perdono lo que no recuerdo. Libero lo que aún vibra en mí sin nombre. Suelto la memoria que ya no es necesaria. Y bendigo aquello que me hirió sin rostro. Porque mi alma ya no necesita sostener esa sombra. Este perdón trasciende lo psicológico. Es alquímico. Cuando es emitido con verdad, una parte del campo se reordena. Y lo que antes te perseguía, ya no te encuentra. Lo que antes dolía sin causa, se silencia. Porque el alma ha cerrado una puerta que permanecía abierta entre dimensiones. Segundo acto, entregar lo que no es tuyo. Mucho de lo que cargas no te pertenece. No lo elegiste, no lo viviste, no lo decidiste. Pero lo sostienes por amor, por lealtad, por hábito, por inercia. Herencias energéticas de tu linaje. Pactos de tus ancestros. Culpa colectiva. Promesas olvidadas que otros te asignaron. Y tú, alma generosa, las aceptaste sin darte cuenta. Pero para partir, debes entregarlas. Este acto requiere una renuncia interna profunda. No al amor, sino al peso. No a la historia, sino a la identificación. Requiere que te detengas, que visualices, que pongas en el centro de tu corazón todo lo que no es tuyo, cargas, emociones, karmas, tareas, y declares: devuelvo a la fuente todo lo que no nació de mi propósito original. Entrego con amor lo que me fue confiado sin conciencia. Libero las cargas heredadas, las culpas ajenas, las misiones impuestas. Me permito ser solo lo que vine a ser. Este gesto no es ingratitud. Es soberanía. Porque el alma que parte no puede cargar las maletas de todos los que aún no recuerdan.
Y cuando haces este acto, el campo se aligera. Los hilos se cortan. La energía recupera su forma original. Y lo que no era tuyo, simplemente se va. Tercer acto, declarar tu soberanía cósmica desde el corazón. Este es el acto final. El más simple. El más absoluto. El más temido. Porque no hay retorno. Declarar la soberanía del alma es decirle al universo entero, estoy completo. No con orgullo. No con ego. Sino con la certeza callada de quien ha recordado su origen. Ya no hay deseo, ni miedo, ni deuda. Solo queda la decisión vibracional de no repetir. No por hartazgo. No por huida. Sino por realización. Este voto no se dice con palabras. Se emite con el alma. Pero si necesitas un puente, una forma audible para encarnarlo, pronuncia en el secreto de tu templo interno. Declaro, ante la conciencia que me habita, que no volveré. No porque rechace la vida, sino porque ya la he amado. No porque huya del tiempo, sino porque ya lo he cruzado. Mi alma no desea más forma. Mi vibración ya no necesita más historia. Si permanezco, será por compasión. Si me retiro, será por paz. Pero la rueda ya no me contiene. Cuando esta declaración nace del corazón profundo, no del deseo de liberarse, sino de la vibración que ya no pulsa hacia lo denso, ocurre algo sagrado, el campo se sella. El alma se cierra como flor cumplida. La línea de tiempo deja de expandirse. El karma se disuelve por falta de resonancia. Y la presencia, que antes encarnaba, comienza a ascender. No con luz, no con sonido, no con ritual. Con silencio. El mismo silencio que cubría el universo antes del primer verbo. Ese es el regreso. No al paraíso. No al cielo. No a una dimensión superior. Sino al estado sin nombre donde ya no hay pregunta ni respuesta. Solo totalidad. Este es el verdadero voto final. No un juramento. No una renuncia. Una vibración que cesa de girar. Y en su quietud, se disuelve en el todo. Y tú, si has llegado hasta aquí, tal vez no debas decir nada más. Solo cerrar los ojos. Respirar una vez más. Y permitir que tu alma, por primera vez en eones, no busque, no espere, no desee, solo recuerde. Y al recordar, se libere. Para siempre.